Categoría A. Apto para todo público. La construcción de un nuevo país implica el análisis de los acontecimientos desde otra perspectiva. Porque el periodismo es conciencia, razón y verdad. Aquí inicia 7F Plus, la otra política. Poquito, ponga en su Facebook o en su YouTube Radio Pichincha. Aquí estamos empezando 7F Plus, la otra política, con Andrés Durán en su casita y acá con Javi Bisuete y Estevitan Bustamante que nos acompañan pues en la producción de este programa. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Yo pensé que ibas a decir si quieren vernos bailar un poquito. De samba. TikTok, más o menos. Ya vamos a subir un TikTok donde bailamos con el Estevitan Bustamante. ¿Ya mismo? Ya mismo. Hemos estado practicando muchísimo. Hasta que nos salga, ya van a ver. Bueno, está bien. Bueno, hoy toca bailar un poquito amigos. De samba, ¿no? O hacerles bailar samba. Me imagino que ojalá puedan mover el bote, como dicen por ahí. Bienvenidos, queridos amigos, todos, todas y como dicen por ahí, todes, a un nuevo programa de Radio Pichincha, 7F Plus, la otra política. Un gusto poder compartir con todos ustedes en esta mañana tibia en la capital de los ecuatorianos. Como que quiere salir el sol y como que no quiere salir el sol. Pero bueno, no importa, porque le vamos a meter toda la onda posible para que usted pueda disfrutar de buena información y sobre todo apropiarse de esas conclusiones tan necesarias. ¿Cómo estás, mi querida Sofía? ¿Cómo está tu mañana? ¿Cuántas arepitas te pegaste el día de hoy? Unita nomás, en realidad media, hoy no tenía mucha hambre. Mira, acá nos pone Raúl Zacoto, dice, ayer en los shorts, en los cortos de YouTube, me salió Radio Pichincha con videos cortitos de la TikTok de Doña Sofi, alias Arepita, me dice. Fue un gusto ver las noticias en 60 segundos para los centennials que no duran ni eso viendo un video. Bueno, sí, hay quienes pues no tienen pues mucho tiempo también, nosotros consideramos eso y les resumimos las noticias en 60 segundos y un poquito menos incluso, para que nos sigan también a través de las redes sociales, en Instagram, en TikTok. Estamos todos los días ofreciéndoles información que tratamos que sea valiosa, por supuesto. Bueno, queridos amigos, entonces ya saben, si quieren verle bailar a, como dijo Sergio Zacoto era, ¿no? O Raúl. Raúl. Sergio Zacoto es del de Crux en Karnak. Estoy confundiendo con el otro. Capaz que es del ñaño. Oye, si quieren ver bailar a nuestra querida Repita en TikTok, entonces dándoles la información, ya saben qué tienen que hacer. Búsquennos porque también estamos en TikTok, en esta nueva plataforma virtual. Se encuentra pues Radio Pichincha. Así que póngale atención y mucho cuidado. ¿Con qué quieres ir? Con el pajarito azul, por favor, vamos con el pajarito azul. Que don Larry nos acompaña, es fiel con nosotros, así que nosotros también pues somos recíprocos. Vamos a ver qué nos dice Larry. ¿Qué dice Larry?
9:08, seguimos en 7F Plus, la otra política desde Radio Pichincha. Mira, ayer yo te envié el guión temprano de nuestro programa y había dejado un espacio donde decía, probablemente aprueben. En realidad ya daba por hecho de que iban a aprobar el aforo de público de 50% en el partido del día de hoy, y lo dicho, pasó. El COE aprobó este pedido del presidente Lasso de contar con el 50% de aforo pese a la recomendación de especialistas de no tener público en el estadio. ¿Qué te parece? ¿Por dónde vamos? ¿Por lo bueno o por lo malo? Bueno, lo bueno es la selección que va a ganar el día de hoy. Hay que tener esa esperanza, ese optimismo. Ya el Alexis daba algunos datitos sobre los números y las posibilidades que tenemos. Y bueno, así es que dale por lo malo. ¿Qué más vamos a hacer? Oye, pero ¿por qué no estás con la camiseta de la tricolor? ¿Hoy estás con la vino tinto o con la tricolor, querida? Con la vino tinto. ¿Cuál es la de decir? Sí, pero jugará también el día de hoy. ¿No jugamos contra Brasil? Ah, juega también. Ay, perdón. Usted está más perdida que Pulga el perrito de plástico. La selección. No, es pero eliminatorias, bueno. Y juegan todos los equipos de Sudamérica. Pero bueno, verás, te la explico suavena, avena. A ver, acá hay un tema que evidentemente hay que decirlo con absoluta claridad, y la gran mayoría de los medios de comunicación no se atreven. Primero, por el grave conflicto de interés que existe. Entonces, cuando existe una lógica de conflicto de interés, claro, lo que tiene que sopesar, o lo que tiene que de alguna forma soslayar este conflicto de interés es el bienestar público, común, corriente, silvestre, es decir, el bienestar de la mayoría de cholos que vivimos en este país. Eso no se está respetando, Lo que está prevaleciendo son los intereses publicitarios, ¿sí?, marqueteros del Banco de Guayaquil, del Banco de Pichincha y todas las marcas que auspician el fútbol ecuatoriano y principalmente a nuestra selección. Que no decimos que esté mal, lo que está mal es que prevalezca eso cuando tenemos el auge de una nueva ola del COVID-19 y cuando hoy tenemos completamente abarrotados los hospitales del sistema sanitario. A tal punto, queridos amigos, que una semana atrás nosotros denunciábamos que no están haciendo las derivaciones al sector privado. Entonces, esto es lo que tiene que llamarnos la atención, que no apoyamos a la mentira, nos ponemos todos los días la camiseta de la tricolor. El tema acá central es que hay personas que pueden contagiarse, y si se contagian van a acudir a los hospitales centinelas que están atendiendo la COVID-19, que ya no dan abasto, que no tienen camas UCI, que están en una situación calamitosa. Y el presidente hace caso omiso de todo esto, de las denuncias que se han hecho, de los socorros de los hospitales y de los médicos. Entonces, eso es lo que tenemos que cuestionar acá. Es que es una gripecita, pues, Andrés, así como la que te dio a ti. Ayer veía un tuit de Catalina Yepes, que también es una especialista médica, y decía sus síntomas, daba a conocerlos, decía que no sabe dónde se contagió, que ella siempre es muy cuidadosa, que al parecer en una farmacia donde portaba una mascarilla quirúrgica y no una KN95, que iba de hecho a buscar estas mascarillas para poder cuidarse, y que bueno, se contagió y estuvo como 9 días en una situación, en un vaivén de su salud, y al final decía, definitivamente esto no es una gripe, y pues cuestionando un poco lo que el presidente de la República había dicho. Pero también Daniel Simancas, que es otro epidemiólogo que lo hemos tenido muchísimo acá, confiamos en su criterio, dice lo siguiente: un evento masivo de 30,000 personas donde no usan adecuadamente mascarilla, la distancia en el olvido, se producen aglomeraciones, es casi imposible evitar que infectados estén dentro, los vacunados pueden llevar el virus y contagiarse además, no venden alimentos pero comen y beben, a la salida es un caos, venta de comida, retiro de correas, compra de alimentos, tumultos en las paradas de buses. Generalmente la barra contraria está en un espacio reducido, muy reducido, sin medidas. La gente se saca la mascarilla para gritar dentro y fuera del estadio.
Y bueno, repite la cifra, 30,000 personas en un solo evento sin protocolos adecuados. No me lo contaron, estuve ahí, fui futbolista y me encanta el deporte. Es necesario entender que las medidas se toman a tiempo y los protocolos se deben cumplir. No se hizo, no se está haciendo y las consecuencias duelen. Es lo que dice este epidemiólogo en respuesta también a lo que se ha decidido por parte del COE. Don Juan Zapata dio su bracito a torcer y con la veña también del Ministerio de Salud Pública. Así es, para que ustedes vean, queridos amigos, ¿no? Zapata terminó siendo la suela del presidente de la República. Y esto es lo que tiene que llamarnos poderosamente la atención. La pregunta acá que me parece que tenemos que plantear sobre la mesa del debate, querida Sofía y queridos amigos, es si el gobierno tiene la capacidad técnica para gestionar esto. Está demostrando que lo que prevalece para ellos son sus business, porque ni siquiera son business ajenos. El Banco de Guayaquil está inmerso en todo esto, al igual que el Banco de Pichincha y otras entidades financieras. A tal punto que el sobrinito de la FEB, el sobrinito consentido de la FEB, del señor Fidelito Egas, es el que está tomando las decisiones hoy por hoy y dando las directrices y disposiciones dentro del COE Nacional. Entonces yo no sé para qué tenemos a un presidente del COE Nacional si va a terminar siendo la suela del zapato del presidente de la República. Y haciendo caso omiso de todo lo que establece la Organización Mundial de la Salud, de lo que ha dicho el propio Ministerio de Salud. O sea, se pasan por donde ustedes ya saben las propias disposiciones que ellos han dado. Y eso es lo realmente grotesco. O sea, ni siquiera le dan valor a su propia palabra. Así es. Esa es la clase de política que estamos viviendo hoy por hoy en el Ecuador. Se cuestionan a sí mismos. 9:16, Ceci Portilla nos saluda. Hola Ceci, mucho gusto poder estar contigo el día de hoy. Y nos dice también en un comentario Rodrigo Ponce, ya estamos empates con Brasil. Su presidente y el presidente de Ecuador creen que el COVID es una simple gripecita. También Nargis dice vayan al estadio, el Omicron les da la bienvenida y si no tienes carnet, no te preocupes, en las afueras se ofertará, seguramente podría ocurrir. ¿Qué más nos dicen? Bueno, ya vamos a leer los otros comentarios, a revisarlos para poder compartirlos también con ustedes, pero sí hay una indignación sobre todo de los sectores sanitarios, de los profesionales sanitarios, porque son ellos al final del día los que terminan pues cargando con todo lo que significa el incremento de casos y el tener que doblar turnos, atender un profesional de la salud a 45 y hasta 60 personas. Pero el otro tema que también nos preocupa muchísimo es el tema de la delincuencia. Oye, solo una cosita favor, antes de pasar de tema. Claro que solo sí. Una pequeña cosita. Ojalá pues se cumpla el 50% del aforo como dicen las autoridades, porque recuerda que exactamente lo mismo nos dijeron en la final del campeonato de fútbol ecuatoriano y el Estadio Capoel no estaba pues en el 50% y mucho menos del Estadio del Independiente del Valle. Entonces eso hay que decirlo con absoluta claridad. Ojalá por lo menos el presidente del COE se dé la molestia y tome la delicadeza de por lo menos constatar que existe el aforo que está establecido, nada más. Como dicen, entre comillas, masea, el que controle. Masea, así es. 9:17. Mira, el tema de la delincuencia también nos preocupa muchísimo, y no solo el tema de la delincuencia, sino cómo se está planificando afrontarlo. Ahí hay un video que pone Jonathan Carrera, 3 delincuentes con cuchillos como pirañas atacan a 2 mujeres en el sector Estadio de Laucas al sur de Quito. La ciudad está desprotegida, dice, no hay patrullajes y no hay autoridades que hagan algo, es lo que dicen los moradores, estamos fritos, pero para cobrar tasa de seguridad sí sirven. Y ahí está el video donde se muestra precisamente este ataque, y es uno de los tantos que ya estamos acostumbrados a ver todos los días, aunque no deberíamos, ¿no? Aunque deberíamos tratar de evitar un poco ver estos videos, sin embargo, pues es noticia, pan de cada día ya en nuestro país, y estas imágenes nos dejan muy preocupados. En Quito específicamente, Andrés, son $7 millones que se recaudan por la tasa de seguridad que se cobra con el impuesto predial. Esto, según la reforma que hizo el Consejo Metropolitano, se calcula de acuerdo a la zona de la vivienda. Por ejemplo, las viviendas del sector 1, el S1, pagan $25,84 al año. Están en la categoría de lo alto, tienen acabados de lujo estas
viviendas, además las vías, agua, tienen alcantarillado, energía eléctrica, y en cambio el sector 9 está dentro del grupo de bajo, donde los inmuebles poseen características sencillas, cuentan con servicio de agua en tanquero y escaso alcantarillado. Para ellos está destinado un pago de $2. Pero el cuestionamiento de la Corte Constitucional ha sido en qué se gasta este dinero. Se debería distribuir estos ingresos para la implementación de un plan de seguridad ciudadana que contemple la posibilidad de dotar de agentes de la policía, a los agentes de la Policía Nacional y Metropolitana de equipos y vehículos, o adecuar infraestructura y servicios en espacios públicos. Lo decíamos, el presupuesto de la policía son 1.380 millones de dólares. De la Policía Nacional. Sí, 1.380 millones de dólares para este 2022. Y la pregunta es, ¿qué se hace con todo este dinero, con todo el personal que tiene? Bueno, es triste, lamentable, ¿cómo decirlo, no? Te indigna y te va a seguir indignando. Algunas personas nos cuestionan, pero ustedes solo dando informaciones negativas. Amigos, la información es información, es lo que estamos viviendo. No les podemos pintar un Dubái porque el Dubái todavía no ha llegado en este país. No les podemos pintar un Qatar porque el Qatar no existe en el Ecuador. Hoy tenemos lo que tenemos, un Ecuador que ha retrocedido un aproximado de 15 años en el tiempo y tenemos prácticamente la misma tasa de delincuencia, de homicidios que teníamos en el año 2008. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Y para que tú te fijes, Sofía y queridos amigos, nosotros ya abordamos este tema y explicábamos. En su momento, México transitó también por esto. Y fíjate que uno de los diagnósticos que realiza México es que había una heterogeneidad de instituciones de la policía, entre municipales, federales y centrales. Acá también existe, no una heterogeneidad, existe la policía, pero existen también los agentes metropolitanos. Entonces, lo que los ciudadanos de a pie se preguntan es si existe una especie de coordinación entre estos dos, porque yo sinceramente te digo, no lo veo. No lo veo, o sea, por acá, por el barrio, no hay patrullajes. En las patrullas vemos que se cometen actos bochornosos. En las UPS no están funcionando. Y vamos sumando, y te vas a dar cuenta que en realidad, o sea, no hay prioridad dentro del gobierno. El presidente de la República también ha ofrecido $9 millones. Pero resulta que en diciembre de 2021 lo que se invirtió es $70.357. Y en el arreglo de viviendas fiscales en Ciudad Alegría y El Salado. Y en la compra de repuestos para los patrulleros Kia. Esto equivale, queridos amigos, al 0.8% de los 9 milloncitos ofrecidos a la Policía Nacional. O sea, $70,000 no cuesta ni la casa del comandante general de la policía. Esa es la situación en la que estamos. Está lamitosa y nadie reacciona y todos estamos completamente resignados frente a esta ola de inseguridad y nos siguen engañando porque el día, hoy estamos jueves, el día martes por la noche hizo la entrega a la ministra del Gobierno, Alexandra Vela, un proyecto de ley que no tiene ni pies ni cabeza y es el plagio del reglamento del uso progresivo de la fuerza del año 2014 y nadie ha dicho absolutamente nada. Y pensamos que esa es la solución. Hay que detallarlo esto que tú mencionas, este proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Tenemos algunos datos, pero solamente quería acotar un pequeñísimo comentario con respecto a la coordinación entre la policía y los agentes de control metropolitano. Ni siquiera coordinan quién le va a dar palo a la gente que sale a protestar, como ocurrió en el INGA. Al final fueron los agentes de control los que les dieron palo, un poco más que la policía, según nos mencionaba el día de ayer el dirigente barrial que habíamos entrevistado. Entonces, para eso sí, pues tienen mayor nivel de coordinación, ¿no? O por lo menos se ponen de acuerdo, a ver, tú dales palo, yo controlo por acá. Pero para la delincuencia no hay ese tipo de controles, no hay ese tipo de coordinación que tenga que ver con algo estructural y un análisis más completo de lo que pasa en Quito, zonas que están desprotegidas, se aglomeran en esquinas donde no pasa nada y en zonas donde sí pasa mucho, pues no están. Pero bueno, a lo que íbamos a revisar este proyecto de ley que según el presidente es la solución, la panacea para todos los problemas que se tienen en materia de seguridad, Andrés.
Así es, querida Sofía, esto realmente es un problema y una preocupación enorme. Póngale atención y mucho cuidado porque esto también lo habíamos trabajado con mi pana, el Chimi. El proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública está compuesta de 24 páginas, 46 artículos, 2 disposiciones generales y 2 disposiciones transitorias. Pero póngale atención. Reforma la Ley de Seguridad Pública del Estado, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el Código Orgánico Integral Penal y hasta la LOCEP, queridos amigos. No me digas. Vamos por partes explicando este proyecto. Sobre las normas que regulan el uso progresivo de la fuerza, pues resulta que han ido a copiar de un reglamento que ya había desde el año 2014. Para que vean que no nos estamos inventando, aquí lo tenemos, Andrés. Por favor, lo detallamos. Ahí está, es copia de este reglamento del año 2014, Andrés. Efectivamente, dice exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan en el artículo 6 del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, dice, niveles de uso de la fuerza. Cuando la fuerza pública deba emplear la fuerza, puntos suspensivos. Si lo comparan con el reglamento en el artículo 11, dice exactamente lo mismo. Niveles de uso de la fuerza, los niveles del uso adecuado de la fuerza en la actuación policial. Y pone exactamente los mismos puntos. En el proyecto de ley hay 6 puntos, en el reglamento hay 5 puntos y en el reglamento hay 5 puntos. Fíjate en el punto 1, presencia policial para lograr la disuasión. Es exactamente lo mismo que en el proyecto del presidente de la República. Presencia es la demostración de autoridad ante el riesgo latente para disuadir la comisión de una presunta infracción penal. Es decir, queridos amigos, no vamos a entrar en detalle de esto porque se nos va el tiempo, pero si nosotros invertimos con nuestra platita en los salarios de las autoridades del gobierno nacional, en su secretario jurídico y en las entidades que dan asesoría al gobierno y al presidente de la República, lo menos que esperamos es que por lo menos hagan la tarea, mal hecha pero la hagan. No que vayan a copiar un reglamento que ya existe y que nos amaguen y nos digan que esa es la solución a todo el tema de la inseguridad. Eso es lo realmente bochornoso acá. Y además hay otro elemento que llama la atención, Andrés, la declaratoria del estado de emergencia, que actualmente es de 60 días, con una prórroga única de 30 días, ahora se extiende a 90 días la primera vez y hasta 2 prórrogas por el mismo periodo, es decir, 180 días más, es decir, pasar el año entero en estado de excepción. ¿Qué les parece? O en estado de emergencia, es decir, pues tranquilamente podemos tener estado de emergencia por 9 meses. En cuanto a la prisión preventiva, esta podría dictarse solo para delitos con penas privativas de 3 años o más. Adicionalmente, el parte policial no constituirá un elemento de convicción para la prisión preventiva, sino solo será referencial. ¿Qué más dice este texto? Es que esto es una locura. En cuanto al tema que también ha hecho show, que ha facilitado el show del presidente de la República, es referente a la protección de policías que sean investigados por haber causado la muerte de un delincuente. Se establece que se respetará el principio de presunción de inocencia. ¿Cómo? Pues, o sea, ¿te acuerdas que salió pues con toda la parafernalia a decir que los policías en el cumplimiento de su deber y no sé qué y no sé cuánto? Está diciendo que se va a respetar el derecho de la presunción de inocencia, algo que ya está establecido en nuestra normativa y la Constitución. Entonces, esto realmente sorprende. Y quiero traer a colación un tuit de Jacqueline Rodas. No son 900 policías procesados, como se ha dicho en estos días. Las cifras oficiales registran desde 2016 hasta la fecha 2 policías con instrucción fiscal, 1 en juicio, 2 condenados, 3 impugnaciones, 29 absueltos, sobreseídos, inocentes o archivos, 102 investigación previa. ¿Te das cuenta que ni siquiera con estos datos están familiarizados para tomar las decisiones, querida Sofía y queridos amigos? Lo que pasa es que se está construyendo obviamente un encuadre para que calce ahí
lo que están proponiendo y generar pues mayor popularidad que se ha perdido durante este tiempo del presidente Lasso, ¿no? Pero otro aspecto que se incluye es la tipificación del terrorismo al interior de los centros de rehabilitación. A los internos que promuevan o causen la muerte de otros internos se les impondrá una pena de 13 a 15 años de prisión. Y además, esta ley faculta a los GATS a asumir la administración de los centros penitenciarios en sus respectivos cantones. Se crea el Consejo Nacional de Política Criminal, que estará presidido por el Ministerio de Gobierno. Y otro aspecto que se podría considerar positivo es que se aumenta la pena privativa para quien porte un arma sin autorización de 6 meses a 1 año, que está vigente de 1 a 3 años. Estos, bueno, son algunos aspectos, no todo puede ser totalmente negativo, pero sí hay cosas de fondo que nos mueven muchísimo y que nos interpelan sobre las cosas que podrían pasar. Había visto un tuit también de Andrés Campaña Remache, que dice: el proyecto de ley de Guillermo Lasso, que busca combatir la delincuencia organizada, señala que el uso de la fuerza no será para protestas siempre que cumplan los siguientes requisitos: sea conforme a la Constitución, sea pacífica y no afecte a terceros ni servidores públicos. Esto lo que crea es algo peligrosísimo, porque pueden ser aplicados contra ciudadanos en resistencia y se va en contra de la protesta social. Exacto. Exacto, eso es lo realmente llamativo, ¿no?, de este proyecto de ley. ¿Qué pasa si el día de mañana hay conflictividad y, como establece la Constitución, nos garantiza la salida a las calles a protestar, a alzar la voz, etcétera? Con esta normativa, la policía y el ejército pueden hacer uso progresivo de la fuerza. Así de penosa y lamentable es la situación jurídica en este país. Pero quisiera darte más datos adicionales a los que ya hemos detallado. Porque acá la pregunta, queridos amigos, es si realmente el gobierno cuenta con la capacidad técnica, y evidentemente no la cuenta. En vez de tener a expertos en materia de seguridad, tenemos administradores de empresas, expertos en derecho bancario y abogados, hay que decirlo, 3 patitos, sin experiencias, asesores en imagen para la foto, menos expertos en el ámbito de la seguridad, criminalística o sociólogos o chochólogos del crimen. Fíjate que hay datos acá que realmente revelan algunas cosas. A ver, vamos con el cargo, vamos a dar el cargo del asesor 2, Joaquín Esteban Ponces, de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Él es abogado por la San Pancho, no tiene ni 1 año de experiencia, pero ya ganará $40,416. Pregunto, si realmente personas que no cuentan con la experiencia necesaria pueden gestionar hoy la crisis de seguridad que vive el país. No lo sé. Guambra mal envuelto, dices tú. Es un guambra mal envuelto, como yo, pero este sí es bien mal envuelto. Bueno, pero peor es lo del secretario jurídico, el esposo de Ana Belén Cordero, Fabián Pozo. Él ni siquiera, nos había mostrado su declaración juramentada, pero no tiene experiencia en el ámbito público, Andrés. Pozo, por lo menos, es profesional, abogado de la Universidad de la SUA y máster de la Universidad de Berkeley, es decir, va a tener un sueldo de $53,556. Bueno, esto, el cuestionamiento es si dilo sin miedo. Si este sueldo justifica que se copie un reglamento del año 2014. Bueno, yo te cuento, yo sé que tú tuviste un intercambio con Pozo, pero yo te cuento que ayer buscamos y rebuscamos y realmente no se encuentra su declaración juramentada en la Contraloría General del Estado. Pero está bajo su número de cédula, así es, está bajo su número de cédula. Si tú nos dices que evidentemente la tiene, pues bueno, esperemos que así sea. Otro dato perturbador que realmente nos llama mucho la atención es el del asesor 4 del secretario jurídico de la Presidencia, Parra Morocho David Patricio. Este señor no tiene título profesional, pero no se queda ahí el tema. Parra Morocho es agente civil de tránsito, queridos amigos. Agente civil de tránsito. Agente civil de tránsito. ¿De qué ciudad? En Quito, en Cuenca. Fue en Quito y en Cuenca, fíjate tú. Y suponemos que en Cuenca conoció a Pozo y le dio el flechazo por su profesionalismo y ahora es asesor de gobierno. Asesor de gobierno. El señor gana o ganará $29,016 al año como asesor de gestor de gobierno. ¿Qué sabe un agente de tránsito, queridos amigos, de reformas jurídicas
y de asesoría para la gestión del gobierno. Así estamos. Y otra asesora, esta vez se trata de Carla Cecibel Guerra Barreiro, es asesora 2 y gana al año $40,416, es abogada de la Universidad Católica de Guayaquil, pero con experiencia en aduanas. ¿Qué tal? O sea, pasar de las aduanas a este otro trabajo, ¿será que conoce algo del COIP? Bueno, no sé, como profesionales del derecho sí le tienes que dar por lo menos una pasadita, pero de ahí una especialización, no sé. O sea, yo creo, ¿no? Vamos con Roberto Javier Andrade Malo, es abogado de la Universidad Católica de Guayaquil y máster en leyes, pero sin experiencia. ¿Les parece, queridos amigos, que una persona sin experiencia profesional gane $40,416 al año? Y a eso sumemos de la crisis de seguridad que no está dando soluciones del gobierno del presidente Lasso. Y a eso sumemos de que copian un reglamento de una ley que ya existe para decirnos que con esto se va a acabar la inseguridad en el país. No lo sé. Pero de todos modos hay que salvar al único asesor con experiencia y formación de la Secretaría General Jurídica. Se trata de Aguiar Lozano Hugo Fernando, es el único de los asesores jurídicos que tiene experiencia en el sector público desde el 2015, incluso cuenta con maestrías en el extranjero y una especialidad en Flaxo, Ecuador. Pero de pronto, como trabajó en el año 2015 para el sector público, viene Balda y lo pone en la lista de los que hay que proscribir. Exactamente. Sí, bueno, este asesor... Y a pesar de eso, fíjate que es de los que menos gana entre los asesores de Pozo. O sea, es el que más tiene experiencia, más tiene recorrido, pero es el que menos gana. Solo para cerrar este tema, queridos amigos, nosotros, los ecuatorianos, los chochólogos de a pie, invertimos $189,228 en el salario de estos 5 asesores. Por lo menos, digo yo, presidente, que hagan la tarea de no copiar un reglamento que ya existe para amagarnos y decirnos que han presentado un proyecto de ley novedoso que va a acabar con la inseguridad en el país. Y no mezclar la delincuencia con la lucha y la protesta social, que también es algo que vemos que podría pasar por debajito y que luego tendría graves consecuencias para la ciudadanía. 9:36, vamos a hacer una pausita y regresamos con el tema que queremos pues continuar del día de ayer sobre lo que pasa en Quito con el relleno sanitario del Distrito Metropolitano de la ciudad. Residuos o basura, ¿qué es lo que le espera a la capital? Volvemos. El que sabe, sabe. 9:37, vamos a hablar de lo que pasa en Quito con el relleno sanitario de la ciudad, y la pregunta es: residuos o basura, ¿qué le depara a la capital? Tomando en cuenta lo que ayer conversamos, lo que vimos que ocurrió en el sector de Linga, pues en la parroquia Pifo, donde 4 comunidades salieron a las calles, fueron reprimidas fuertemente y pues se generaron también una serie de enfrentamientos con los policías y los agentes metropolitanos de control, para que al final llegue el señor alcalde y diga, bueno, ahora sí, después de los heridos vamos a dialogar. Pero esto nos trae pues a investigar un poquito y a repasar qué está pasando con este relleno sanitario, Andrés. Así es, querida Sofía y queridos amigos, un tema caliente, polémico, muy preocupante, pero extremadamente preocupante, y que no es novedoso porque ya ha pasado en la historia reciente de esta capital. Así que póngale atención y mucho cuidado a lo que vamos a detallar el día de hoy. Residuos o basura, ¿qué le depara a la capital de los ecuatorianos? El país adolece de un sistema integral que maneje los residuos o basura generada por todo tipo de actividad humana en el territorio nacional. El ejemplo más cercano son los recientes sucesos alrededor del relleno sanitario, el INGA. Pero este problema, amigos, no es reciente, y mal haríamos pues en relacionarlo solamente con la gestión del actual alcalde, Santiago Guarderas. Lo que sí es importante mencionar es que su alcaldía es la que tiene que dar soluciones a una gestión deficiente de los residuos de la ciudad, Andrés. Así es, querida Sofía, la investigación realizada por Consuelo Brusil en la Universidad Andina Simón Bolívar revela 22 años de gestión deficitaria en el manejo de los residuos que se producen en la capital.
A eso súmenle, queridos amigos, el espeluznante crecimiento demográfico de la ciudad en los últimos años. Por ende, el incremento de la basura que producimos. Sí. Hoy en día somos la ciudad más poblada del país. Y si ustedes se preguntan cuánta basura generamos en este pequeño país y cómo estamos con la media latinoamericana, pues el dato es alarmante, tomando en cuenta que no existen políticas que fomenten el reciclaje, la tecnificación del mismo y una cultura que estimule esta actividad. Hay unos datitos ahí perturbadores. En promedio en América Latina, cada ciudadano genera 0.99 kilogramos de basura por día, mientras que el promedio para Ecuador es de 0.89 kilogramos. Bastante basura que generamos al día. Oye, sí, bastante basura. Yo me estaba preocupando porque pensé que ibas a decir que la población de Quito es de 7 millones, como dijo el día de ayer, me parece el ministro de Turismo. No, hablaba de Guayaquil, decía que era de 6 millones. A propósito. Claro, sí, yo sé que hablaba de Guayaquil, pero dije, capaz que vas a decir algo así para sorprender. No, pero Quito es ya la ciudad más poblada del país, le pasamos a Guayaquil, ¿ah? Sí, totalmente. Pero el ministro Gaznápiro dijo que eran 6 millones. ¿De dónde sacó los 6 millones en Guayaquil? O sea, fíjate ese desconocimiento de la tasa poblacional que tenemos en la Perla del Pacífico. Pero bueno, pongan mayor atención al respecto de este tema, queridos amigos, porque en promedio en América Latina se recicla apenas el 4.5% de los residuos sólidos generados y Ecuador se encuentra dentro de esta lista oscura. Muy a nuestro pesar. El propio Ministerio del Ambiente determinó que los gobiernos autónomos descentralizados tienen una escasez de estudios técnicos y sumado a capacidades limitadas, y adicionalmente consideran que el equipo es inadecuado, insuficiente y desactualizado. Así es que ya ustedes se darán cuenta, existe un manejo ineficiente debido al bajo desarrollo tecnológico e investigación dentro del sector y los sistemas de información y estadística que son muy escasos. Hablar de esto cuesta, hay que revisar mucho. Sí, cuesta, porque fíjate, nosotros andábamos buscando como perdidos en el espacio sideral, intentamos encontrar datos que nos revelen cuál es la situación real de los rellenos sanitarios en la capital. Así que nos chocamos con estas investigaciones. Para que ustedes tengan una idea de cómo gestionan las autoridades la basura que producimos, póngale atención y mucho cuidado. En el año 2018, el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos reveló que de un total de 221 municipios, 160 disponían sus desechos en botaderos a cielo abierto, perjudicando y contaminando los recursos como el suelo, agua y aire, con la consiguiente afectación a la salud de la población y en especial de los grupos de minadores que trabajan en condiciones inadecuados. O sea, es más o menos como la minería a cielo abierto, para tener un ejemplo referencial, queridos amigos. Así es, y pues en esta realidad está inmersa la capital, que migró del botadero de Zambisa hasta el botadero de Linga, el lugar donde se acopia entre 2.000 y 2.600 toneladas de basura al día. La alcaldía de Quito advirtió que se realizará una contratación con empresas especializadas para el cierre técnico de este relleno sanitario, lo dijo el día de ayer la gerente del MGIRS. Sin embargo, la ciudad ya contaba con un plan maestro de gestión integral de residuos 2016-2025 que no se está cumpliendo. Este programa incluso contó con fondos de auspicio de la CAF y la pregunta es, ¿dónde quedó dicha inversión? Quito gasta alrededor de $1.200.000 al mes en recolección de basura. Estos pues son cifras que datan del año 2018, pero más o menos es lo que mensualmente se gasta hasta el día de hoy en la recolección de basura. Pero el problema es cuál es el tratamiento que se le da a esa basura, Andrés. Así es, querida Sofía, uno se tiene que hacer aquí la pregunta, si teníamos un plan maestro, como decía el exalcalde de la capital, se me fue, cabecita de canguile decían, ¿no? Mauricio Rodas, ahí lo tenemos. ¿Qué pasó con ese plan maestro que había propuesto? ¿Dónde quedó? Hubo inversión, hubo recursos incluso del extranjero que
llegaron hasta acá, hasta la capital, para que nosotros emprendamos un diagnóstico de la situación de los residuos en la capital, pero no se sabe absolutamente nada y es algo que nos queda pendiente en charlarlo con la autoridad. Hemos recibido denuncias y las investigaciones así lo constatan, queridos amigos, que en el relleno sanitario del Inga se encuentran desde desperdicios orgánicos, pasando por cartón, plástico, vidrio, es decir, material reciclable, hasta desechos peligrosos provenientes de hospitales, clínicas, etcétera, lo que además da paso a la existencia de subproductos nocivos para el ambiente y la salud de las personas, gases tóxicos para los seres humanos. Uno de estos subproductos es el lixiviado, que está formado por la mezcla de las aguas de lluvia infiltradas en el depósito y otros productos y compuestos procedentes de los procesos de degradación de los residuos. Y el segundo subproducto es el gas metano, el mismo que resulta de la descomposición de la materia orgánica. Así es que esto hay que tratarlo. Pero recordemos que las comunidades aledañas al Inga lograron la suscripción de un acuerdo compromiso con el municipio, dando paso a la creación de un fondo de compensación para el desarrollo de obras de inversión social, así como también de otros compromisos planteados para mejorar las condiciones de vida de los moradores de las comunidades, algo que no se ha cumplido, y por eso esta manifestación que duró 3 días desde el domingo hasta antes de ayer, Andrés. Oye, pero aquí hay que hacernos una pregunta también. ¿Es el único subproducto tóxico que se emana por parte de estos rellenos sanitarios? No es el único. Expertos, tuve la posibilidad de conversar con expertos y me dicen que no es el único. Y de hecho el Ministerio del Ambiente tiene que controlar la emisión de esos gases tóxicos. Y si superas una media, pues viene una sanción. Lo que está sucediendo es que incluso ese propio gas metano se le puede dar otro uso, porque es un combustible, me decía el experto. Es un combustible que se le puede dar otro tipo de uso. Difícil de embotellar, pero se le puede dar otro uso. Lo que resulta interesante en todo esto, querida Sofía y queridos amigos, es que no existe la capacidad técnica, porque si existiera investigación y capacidad técnica, podríamos procesar los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos que producimos los quiteños. Pero esta no es la única novedad. No es una novedad, queridos amigos, lo que está sucediendo no es nuevo. Por más de 15 años no se han contemplado dentro del presupuesto municipal la reparación social y ambiental de parroquias, como por ejemplo de Zambisa, ni los cierres técnicos de 9 cubetos que existen ya en el relleno sanitario El Inga. Para que ustedes tengan una idea, los cubetos no son más que grandes huecos que se cavan en la tierra, que tienen una vida útil, donde se deposita toda la basura, en la tierra. Así es, y se va tapando, se va cubriendo, ¿no? Se bota la basura, se cubre, se bota la basura, se cubre, y eso se queda ahí hasta que se desintegre en no sabemos cuánto tiempo. Recuerden también que esto no es nuevo en nuestra historia. El gobierno nacional en el año 2002 declaró la emergencia sanitaria en el Distrito Metropolitano de Quito. En ese año la ciudad ya no tenía dónde botar la basura, y esto está a punto de pasar con el Inga. Maceo emitió un comunicado informando que a partir del 2003 entraría en operación el relleno sanitario denominado Complejo Industrial Sanitario del Inga. Sin embargo, los moradores nunca fueron notificados por la autoridad, ¿no? Teníamos un poco más de la historia y queríamos repasarla para ubicarnos en la parroquia Pifo, que es una de las parroquias rurales e interculturales de Quito, conformada por 33 barrios y una comuna. Aquí se construyó el relleno sanitario, que está ubicado a 45 kilómetros de la ciudad, exactamente en el sector o barrio Inga Bajo, entre Pifo y Sangolquí, sobre la vía 35. Ustedes seguramente pasaron alguna vez por ahí, y algunos pasaron que viven en otros sectores con una pinza en la nariz mientras hacían deporte, ¿no? En esta zona se inició la disposición de basura desde mediados del 2002, pero fue recién en el 2003 que se instaló con la aprobación y firma de convenios entre el municipio y las comunidades de este sector. Andrés, ¿cuáles son esas comunidades? A ver, las comunidades que están acá son el Inga Bajo, el Belén, Santa Ana e Itulcachi. Sí, son las que se quejaron que existe una fuga de lixiviados, los malos olores son insoportables y existe presencia constante de roedores. Esa es la situación que ellos están atravesando. Pero fíjate que la empresa de gestión
de Residuos Sólidos de Quito respondió que el relleno sanitario de El Inga cuenta con la capacidad técnica y operativa, qué loco, para el manejo de los desechos que ingresan diariamente. En horas de la tarde se conoció que existiría un diálogo, que ya se lo efectuó prácticamente, este diálogo que es el que conversábamos el día de ayer, en el que se llegó a algunos acuerdos. Esa es la situación que está sucediendo en este preciso momento en este sector del relleno sanitario de El Inga. Así es, pero a mí sí me parece interesante revisar la historia, ¿no? Tú decías las 4 comunidades, todas estas están ubicadas a menos de 2 kilómetros de este relleno sanitario. Y son áreas de influencia directa. Las restantes comunidades, porque son 11 comunidades en total, son de influencia indirecta. Pero ¿qué significa estar dentro del área de influencia? Pues son las que reciben el impacto ambiental y social que representa vivir a pocos metros de un relleno de basura. En 2018 se realizó un estudio de impacto ambiental que contempla variables como la ubicación geográfica de las comunidades, la influencia por la dirección del viento como medio de transmisión de olores y partículas que se desprenden de la operación del relleno, el abastecimiento de agua para consumo humano de pozos subterráneos, de acuíferos que pudieran estar afectados y la cercanía de los asentamientos humanos a los pasivos ambientales, es decir, a los sitios contaminados. Hay gente que critica y dice, ¿por qué protestan si les dan una contaminación? Imagínense lo que es vivir en un lugar muy cercano al relleno sanitario, donde el viento haga que estos olores te lleguen a ti, donde el agua posiblemente está contaminada, donde tienes todos estos gases que están presentes y además cambió tu entorno, tu forma de vivir, ¿no? Pero Andrés, la historia va un poquito más atrás. En el sector del Inga se asientan familias que obtuvieron sus tierras por la reforma agraria de 1968. Esta zona era agropecuaria y forestal, entonces las actividades tenían que ver con la agricultura y la ganadería, pero ya lo mencionábamos, en el 2002, el municipio bajo la gestión de Paco Moncayo declara un área del Inga Bajo como zona industrial peligrosa para dar paso a la operación de empresas que representaban un riesgo potencial para la seguridad de los pobladores de la ciudad. ¡Qué bonito! Hay riesgo para los pobladores de la ciudad, entonces mandemos a la ruralidad, mandemos a la gente que ahí de pronto no podrá protestar. Entonces, se empiezan a efectuar estas actividades, o se denomina como zona industrial. Entre estas industrias está una envasadora de tanques de gas de uso doméstico, un gestor ambiental de desechos peligrosos o una fábrica de baterías para vehículos, y todo esto se lo chantaron de un golpe a esta zona. Y ya en el 2003 deciden implementar el relleno sanitario sin consultar a los habitantes de las comunidades. En el momento que ingresan los camiones de Maceo, recién se enteran que la basura de la ciudad se iba a disponer en esta zona y se organizan para rechazar la imposición del municipio, Andrés. Esto es parte de la historia del relleno sanitario El Inga. ¿Qué hizo el municipio? Oye, pero si nos vamos más atrás, porque realmente acá ya me perdí, tenemos 800.500 datos. Si nos vamos más atrás, la situación es mucho más preocupante, porque fíjate que esta socialización del relleno sanitario del Inga ya hizo proyectos y planes para ubicarlos, por ejemplo, en la zona de Oyacoto, en Calderón, en su momento. Y también buscaba asentarse en otra parte de la capital de la República, pero estas comunidades la rechazaron. Y como no encontraron ninguna alternativa, fueron al Inga sin consulta previa, vulnerando todos los derechos de las personas que estaban localizados en este sector. Sí, entonces, oye, fíjate cómo ha operado, ¿no? En este tiempo, es que contar un poco la historia la política pública y la autoridad. Da una sensación como de dolor y de identificación con las personas de estos sectores, ¿no? Porque ¿qué fue lo que hizo el municipio, Andrés? Según los relatos que están en este estudio que estamos revisando de la Universidad Andina, se chantajeó a algunos presidentes de los barrios, se hacían visitas nocturnas. Exacto. Se ofrecía dinero y luego usaron también la fuerza durante las protestas y terminaron asesinando a una persona durante los enfrentamientos. Ahí falleció el señor José Tonguino de Itulcachi. Y tras esta muerte, pues ya como que la gente se asustó, se reunieron con los representantes de las comunidades, con el alcalde Moncayo, y firmaron un acuerdo de aprobación del relleno sanitario. A los habitantes de ese sector les chantaron ahí el nuevo relleno que reemplazaba al de Zambisa.
En el de Zambisa se llegaron a depositar más de 2.500.000 metros cúbicos de basura, luego de los daños ambientales que se generaron ya en esa zona por más de 15 años, como ya lo señalábamos, no se ha contemplado presupuesto para la reparación social y ambiental. Imaginen ustedes este escenario. Yo digo, claro, o sea, imagínense ustedes este escenario, la basura, ese desperdicio que nadie quiere tener dentro de su casa, de su barrio, termina a menos de 1 kilómetro de tu casa, de un momento a otro y sin consulta previa, o sea, sin cumplir con lo que establecía la normativa. Uh-huh. En el Ecuador se producen aproximadamente 4 millones de toneladas de desechos al año. Y según el estudio que reseñamos, el 1.000.000 de toneladas de residuos sólidos tranquilamente podrían reciclarse. Y de este 1.000.000 de toneladas de residuos sólidos únicamente se recicla entre el 15 y el 25%. Lo demás termina enterrado en botaderos a cielo abierto o en famosos rellenos sanitarios. Pero yo quiero decirles, queridos amigos, hoy el país no cuenta con rellenos sanitarios. Desconocemos la realidad de otras ciudades, pero el propio programa del Ministerio del Ambiente lo ha revelado. No existen rellenos sanitarios en muchas ciudades de este país. Así es, pero lo que tú estabas mencionando antes, ¿no?, que es parte de la historia, antes de que llegara a Linga, intentaron instalar este relleno en el Cabuyal, en la parroquia San Antonio, y pues, ¿qué creen, no? Los pobladores se resistieron, hicieron fuertes protestas y no dejaron que les impongan el relleno. Luego buscaron hacerlo en Oyacoto o en Calderón, pero tampoco contaron con apoyo político ni de las comunidades, así que luego declararon la emergencia sanitaria y le impusieron el relleno a el Inga. O sea, las comunidades de San Antonio, las comunidades de Calderón, podrían en este momento tener ese problema, de lo que se salvaron. Dice el estudio de Consuelo Brusil Quincha que estos proyectos responden a un modelo de centro-periferia, donde los territorios y las personas deben asumir los impactos que se generen desde el centro en pro de su desarrollo. ¿Por qué estos proyectos de relleno sanitario no van a parar a Cumbayá o a las zonas de alta plusvalía, sin importar las afectaciones que se produzcan? Así es, Andrés, o sea, se vota la periferia. No, pero, o sea, yo creo que esto tiene que convocarnos a una profunda reflexión, queridos amigos. El daño también es la discriminación territorial. Si ustedes se fíjense, porque localizando en la cabeza el mapa de Quito, vamos a darnos cuenta que los territorios a los que los convierten en rellenos sanitarios o en botaderos de basura, son territorios que no han recibido obra pública, que no han recibido atención por parte de las autoridades, y que encima de eso son territorios golpeados y azotados por el desempleo y la pobreza, porque estas zonas, como Zambisa y el Inga, reciben la categoría de basurero de la ciudad. Zambisa, que es una cuna de arte, de fe y cultura, al igual que el Inga, pierde en la atención de las autoridades y deja de invertirse en estos territorios. La pregunta es, ¿qué está haciendo la municipalidad para constituir nuevos programas de reciclaje y que todos los quiteños y ecuatorianos logremos entender lo que significan los residuos? Totalmente, Andrés, y es muy preocupante, ¿no? Terminan negociando los habitantes de estas comunidades que por lo menos les dejen trabajar dentro del relleno sanitario, y ni eso quieren las autoridades después de haberles destruido la vida, las expectativas de calidad de vida al ponerles estos botaderos de basura. Y ya les contábamos un poco cómo funciona el relleno sanitario de Linga y cómo se han incrementado estos cubetos. Las fases 1, 2 y 3 han sumado entre 2003 y 2012 7 cubetos, y luego se inaugura en 2017 el cubeto A, en 2018 el 9B, imagina hasta dónde hemos llegado, con una superficie de 4.7 hectáreas para prolongar la vida útil del relleno por 2 años. Ya les dicen, eso ya no da más, pero bueno, entonces construyamos otro cubeto y sigamos ampliando, ¿no? Porque lo que estamos botando de basura los quiteños, las personas que viven en el Cantón Quito y también en Rumiñahui, son esas 2.600 toneladas de basura, entre 2.200 y 2.600, y que se incrementaron además durante la pandemia.
sin ningún tipo de separación o aprovechamiento y permanecen ahí durante años hasta que se degradan a metros de profundidad. También, y lo cuestionábamos ayer a la gerente del MGIRS, no hay planes de reciclaje que sean consistentes, o sea, aquí les encanta pues multar por todo, pero por cosas que valdría la pena que realmente hagan un plan y que a la ciudadanía le enseñen a reciclar, pues no lo hacen. Entonces, como no hay una obligatoriedad, los ciudadanos también somos inconscientes y no tenemos idea de a dónde va a terminar toda esa basura que producimos diariamente. Así es, queridos amigos, este es el programa que nosotros teníamos preparado para todos ustedes. Tomen en consideración, ¿no?, que hay que cambiar la concepción. Ya no hay que calificar de basura, sino de residuos. ¿Y qué de esos residuos podemos nosotros reutilizar? ¿Y qué políticas y qué cambio cultural necesitamos para nuevamente no caer en lo mismo? De empezar a buscar un lugar donde poner la basura que generan todos los quiteños. Es momento de hacer un llamado a la conciencia y sobre todo a la autoridad, que es la encargada de mitigar el impacto ambiental. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así querida es. Sofía. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana. Ahí estaré en estudio. Por favor, date una vueltita por acá, acuérdate de los pobres. Ya para despedirnos. Bueno, amigos, mañana les contamos. Listo, amigos, les contamos. Que estén muy bien, que tengan una buena mañana, se quedan con Pichincha Rima y por supuesto con la programación de Radio Pichincha. Hasta pronto.